Santiago 3.1 nos dice: Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Acá nos dice que los maestros van a recibir un juicio más riguroso que el resto. Esto no solo corre para los maestros de la palabra, sino en general para quienes se ponen como guías o líderes de otras personas, en el ámbito espiritual, por supuesto. Aclaro que si bien dice hermanos y maestros en su forma masculina, en el griego estas palabras son inclusivas tanto para hombres como para mujeres. Estas instrucciones son para todo el que quiera enseñar la palabra o guiar e instruir a otras personas, ya sea hombre como mujer. La doctrina de alguien que lidera o que enseña la palabra no solo le afecta a la persona misma, sino que afecta a las personas a las que le está enseñando, a las que le está hablando. Un líder, un pastor o un maestro tiene influencia sobre las otras personas. Aquellos que no han alcanzado madurez espiritual saben que no pueden por sí mismos aprender o entender muchas cosas de la relación con Dios y necesitan confiar en alguien que los guíe. Para eso mismo el Señor dio funciones ministeriales, como dice Efesios 4, 11 y 12. Por lo tanto, quien ejerce alguno de estos roles tiene una gran responsabilidad y debería hacerlo con total respeto y amor hacia Dios y hacia sus hermanos y hermanas en Cristo. Por supuesto, nadie tiene la absoluta verdad en todo. El mismo apóstol Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Todos podemos equivocarnos y aún el mejor maestro de la palabra puede cometer sus errores. No obstante, el punto central acá está en la actitud de esa persona. Un buen maestro debe estar dispuesto a cambiar si se halla en error y reconocer esos errores, y jamás debería poner su orgullo por encima de la verdad de Dios. Además, un buen servidor de Cristo jamás va a usar la palabra para ganar dinero, fama o prestigio. Es posible que un líder o maestro que haga bien las cosas esté bien económicamente, tenga el cariño y reconocimiento de mucha gente, como sucedió con Jesús mismo, pero estas cosas son un subproducto del trabajo que estamos haciendo. Nunca debería ser nuestro objetivo central. El buen maestro de la palabra va a hacer su trabajo para Dios, aun si esto significa estar solo, hambriento o sufrir persecución, como le sucedió al apóstol Pablo y lo cuenta en 2 Corintios 4, del 8 al 11. Volvamos a leer los versículos de Santiago. Santiago 3.1: Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Versículo 2: Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz de frenar al cuerpo entero. Entonces, un buen maestro de la palabra debe saber refrenar su lengua, intentar no ofender de palabra a los demás. Esto no quiere decir que se va a callar la verdad para no generar discordias. La verdad tiene que ser predicada y muchas veces esa verdad ofende a quienes no quieren creerla. No obstante, el buen maestro no tiene que estar buscando esas peleas por todos lados. Hay que combatir a la mentira y a la falsedad, pero con amor y respeto, no con insultos, con descalificaciones o con falsas acusaciones hacia otros. Lamentablemente, hoy está sucediendo lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, donde advirtió que en un tiempo la gente no iba a soportar la sana doctrina y se iban a acumular maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Qué significa esto? Que muchos que se dicen maestros de la Biblia, en lugar de enseñar la verdad de Dios, señalando el pecado para generar un cambio de conducta, como ellos mismos no soportan el tener que vivir como Dios manda, alteran las escrituras, la reinterpretan a su antojo y enseñan una doctrina que es más cómoda para la gente y también para ellos mismos, porque no les incita tanto a cambiar lo que está mal, sino que es una doctrina que se acomoda a los propios deseos y pasiones pecaminosas de la gente. Ya en los tiempos del apóstol Pablo había gente que predicaba a Cristo por envidia y contienda, lo dice Filipenses 1, 15 al 18. Y Pablo se alegraba de que, aunque por motivos incorrectos, el evangelio era predicado. Pero eso no lo justifica. Cada uno va a tener que rendir cuentas por aquello que predica y por la intención con la que lo está haciendo. Enseñar una doctrina falsa es un pecado tan serio delante de Dios que Pablo dijo que si alguien predica un evangelio diferente, iba a ser considerado anatema, y esto significa condenado a destrucción.
Esto lo pueden ver en Gálatas 1, del 7 al 8. También en Romanos 2, del 19 al 23, Pablo habla de la importancia de que el maestro practique aquello que enseña. Si alguien enseña que no se debe robar, no debería robar. Si enseña que no se debe adulterar, no debería cometer infidelidad. Un buen maestro tiene que predicar con el ejemplo. Esto no significa que no vaya a cometer pecado, todos pecamos, pero al menos su conducta habitual no tiene que ser la del pecado, mucho menos en aquello que está predicando que es incorrecto. Teniendo en cuenta todas estas cosas, podríamos pensar que la Biblia está desalentándonos a enseñar la palabra o a ser un maestro. Pero todo lo contrario. La Biblia también reprocha a quienes, habiendo pasado ya cierto tiempo expuestos a la doctrina de la palabra, no están enseñando y sirviendo a Dios. En Hebreos 5:11 leemos: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que estos creyentes ya deberían haber sido maestros, pero tenían necesidad de doctrinas básicas, aún no habían madurado espiritualmente. Así que si bien no es bueno enseñar sin saber, tampoco es la voluntad de Dios que una persona se quede toda su vida estancada en ser un mero oyente de la palabra de Dios. Dios no quiere que la persona sea toda la vida un niño espiritual y que no asuma responsabilidad de servicio. La persona que enseña y que sirve a Dios fielmente tiene una gran responsabilidad, pero también va a ser recompensado por eso si lo hace bien. Cuando llegamos a cierto punto en nuestra comprensión espiritual y nuestra relación con Dios, el llamado de Dios nos grita internamente. Sabemos que la responsabilidad es grande, pero también entendemos que Dios necesita obreros que prediquen la salvación al mundo, como dijo Jesús en Lucas 10:2. Y es así que hablar la palabra se convierte en nuestra necesidad, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio.